Ve liviano como el aire, ve tan solo con lo opuesto y nada más. Soy madera noble al viento, vos un soplo de aire a tiempo y nada más. Cuando caigan las distancias que inventamos para hablar, estamos en una emisión especial de Madera Noble y Libre, acá con Milagro Sala en Jujuy, un orgullo, una maravilla poder compartir con ella, con Raúl, en un programa obviamente de clara solidaridad a alguien que ha sido tan perseguida y que es de alguna manera un baluarte de resistencia de estos 4 años. Y en ese marco le trajimos de regalo una poesía a Milagro, que es Como tú, de Roque Dalton, que vamos a escuchar a continuación. Yo como tú amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello y que la poesía es como el pan de todos y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. Una maravilla, escuchábamos a Como tú en la voz entrañable de Cecilia Rosetto como regalo a Milagro. Milagro, estábamos charlando desde antes y es muy difícil, te voy a ir mangueando el mate, te aclaro. Estábamos charlando y me contabas algo que me pareció súper lindo y que me gustaría que cuentes, y que tiene que ver con que en las PASO te rapaste con una forma espiritual de mandar un mensaje y de limpiar algo, ¿no? Y quería empezar por ahí, por lo más sensible y lo que tiene que ver con la vida cotidiana y con lo que ha sucedido estos 4 años con tu vida. Sí, todo este tiempo, estos 4 años, no solo avasallaron mis derechos, a la persona a quien te habla, sino que a muchos compañeros nuestros. Humillaron, maltrataron, lo dejaron sin trabajo. Compañeros jubilados que estaban tranquilos y no tienen medicamentos. Y todo por ser de la Tupá. ¿Sí? Y después de las elecciones, después las PASO, sentía como que un aire nuevo llegaba. Y que había que dejar todo lo negativo que había pasado en el transcurso de los 4 años. Era una manera de comenzar, ¿no? Por eso fue uno de los motivos que me rapé la cabeza. Pero lo hice con convicciones, lo hice convencida porque lo tenía que hacer, ¿no? No lo hice simplemente por una pura promesa, no. Lo hice convencida porque yo creo mucho en la espiritualidad y sé que uno no puede vivir del odio, ni del rencor, ni de las, como dicen algunos de los jóvenes, ni de las malas ondas, ¿no? Uno tiene que avanzar en la vida. Y para poder avanzar hay que dejar a un costado todo el odio, todo el rencor y vivir la vida y vivirla bien y que todo sea fruto de cariño, de amor y de bienestar, ¿no? Sí, esta gente, te escuchaba, y la gente que vino al gobierno nacional y al gobierno provincial ha generado mucho dolor, mucho daño, y una de sus banderas probablemente haya sido el odio, ¿no? El desprecio como estamos viendo hoy también en Bolivia, el odio a los pobres, el odio a los pueblos originarios, el odio a la posibilidad que tengan a la igualdad a las personas, ¿no? Y es muy interesante eso, me parece que, y me dejó muy choqueado y impresionado también el hecho de que, en el propio cuerpo de uno, en este caso en el pelo, o en una decisión así de cortarte el pelo, cómo se expresa algo que ha sucedido en la vida del pueblo argentino, ¿no? De millones de personas que han quedado sin trabajo y que han sufrido, ¿no? Y que lo que queremos que el neoliberalismo... Que se termine esa grieta. Eso. Y nunca más el neoliberalismo, ¿no? Que se termine los avasallamientos de los
de los compañeros y hermanos de Chile, que dejen de haber tanta masacre, que terminen. Y te voy a tocar un tema que a mí me choca mucho, me duele, ¿no? Porque acá en Jujuy el 90% somos descendientes bolivianos, más allá que somos argentinos, ¿no? Pero somos descendientes bolivianos. Yo soy descendiente boliviano, mi abuela es terjeña. Y vos no te imaginas cómo me ha golpeado lo que hoy están, hoy lo que está sufriendo el pueblo boliviano, ¿no? Y más que nada los hermanos de los pueblos originarios, las hermanas de las 7 polleras, que están siendo avasallados, humillados, y se armó esa grieta, la misma grieta que se armó en Argentina, la misma grieta que en Chile, la grieta del odio y del rencor. Pero es algo horrible, feo, porque por ahí lo que en algún momento decidimos hacer política, y yo por ahí a veces, no te digo que me arrepiento, ¿no? Pero por ahí son muy complicados los sectores políticos, ¿no? Porque quizá donde uno ha trabajado, ha militado, entregaba o daba palabra de algo y cumplía. No es que daba palabra y después te daba vuelta y hacía lo que quería. Y en la política no es así, en la política da una palabra y después si querés la cumplir y si no, no. Y yo por ahí entiendo mucho a los hermanos bolivianos de lo que hoy están pasando ellos. El hermano Evo le devolvió la dignidad, le devolvió realmente la personalidad, le devolvió quién son ellos, ¿sí? Le dio la posibilidad y hacerle entender que las hermanas de 7 polleras son igual que la que viven en Tarija, la que viven en Santa Cruz de la Sierra, la que viven en Cochabamba, son iguales, no hay ninguna diferencia. Si vos, hay una vuelta, me decía alguien, ¿no? Si vos a alguien que vive en Cochabamba la desnudás entera, ya sea hombre o mujer, y hacer lo mismo con una hermana de 7 polleras, tienen todo lo mismo, no hay diferencia. Y tenemos la misma sangre. ¿Cuál es la única diferencia que podría haber? La piel. Pero después somos humanos, tenemos carne, hueso, sentimiento, todos somos lo mismo. No entendemos por qué tenemos que retroceder 500 años, porque hoy Bolivia está viviendo como cuando nos han venido a colonizar. Cuando llegaron a América, ¿no? A colonizarte y que venían con la Biblia y la cruz. Exacto, así, ¿no? Así. Y la espada. Sí, y encima te vienen a decir cómo tenés que vivir, cómo tenés que comer, qué es lo que tenés que comer y cuáles son tus derechos. Porque ellos le dicen, esto no te corresponde. Así como una vez algún funcionario de Macri te dijo, era una ilusión que ustedes tengan zapatillas Adidas, era una ilusión que ustedes tengan un celular, era una ilusión que tengan un auto. Y vos decís, pero esto que tienen traje y corbata, que se robaron todo el país y que se siguen robando, y no únicamente Argentina, ¿no? Porque vos te fijás, los empresarios que hoy están interviniendo, Bolivia, y que están también metidos en Chile y en otros países, son los mismos empresarios que están hoy en Argentina, son los mismos empresarios que destruyeron Latinoamérica, ¿sí? Y son los mismos empresarios que se llevan la plata al exterior. Y son los que también meten el odio, ¿no? Exacto, es la grieta que ellos arman. Claro, lo que nosotros queremos es vivir en paz, ¿no? Por supuesto. Vos fijate, la gente nosotros nos conformamos con poco. Con una casa, comer, llevar a los chicos a la escuela, trabajo, no pedimos más. Ahora, si esa plata se redistribuye para los que menos tienen, alcanza para todo y alcanza para ellos también. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es problema de ellos? ¿No? Que ellos quieren todo para ellos. Ahora, mira vos, fíjate, los funcionarios Macri se robaron todo. Ellos sí que se robaron todo. Hicieron 10.000 negocios, ¿sí? Tienen 200 causas, tiene Macri. Los funcionarios de él, los amigos de él, la familia de él se perdonaron deudas. Y está todo bien, ¿eh? Sí, porque los cubre los medios de comunicación y ahí tenemos un problema, Milagro. ¿El gran milagro? No, mira, nuestras obras se miran y se tocan. Están las piletas, están los centros culturales, están las escuelas primarias, secundarias, todo. Nuestra obra se mira y se toca. Y así me acusan que me roba todo. Yo ya en esta me di cuenta, no es que bajé los brazos, me di cuenta que diga lo que diga y haga lo que haga, a este sector no lo voy a convencer que las cosas le hicimos bien. Lo que tenemos que hacer es seguir adelante, no bajar los brazos. ¿Cuál es el sueño
¿Cuál es el sueño tupaquero, digamos? ¿Cuál fue en sus inicios y cómo y qué queda en todo caso para las próximas generaciones? Mira, haciendo un poquito de historia, la Tupac viene, nosotros nacimos después de la década del 90. Acá en Jujuy habían caído 5 gobernadores. Yo en ese tiempo era secretaria gremial de ATE. Y habían quedado muchos compañeros en la calle sin trabajo, y se habían cerrado algunas fábricas, algunas empresas estatales. Y había que contener a esos compañeros. Nosotros nacimos gracias a las torpezas de los sectores políticos, gracias a la torpeza de Menem, de la Rúa, y de todo ello nacimos nosotros. Ahí nace la Tupac Amaru. Y en esa época nosotros criticábamos que había un muy mal manejo con respecto a la educación y a la salud, ¿sí? Y cuando nos tocó a nosotros construir vivienda y que veíamos que quedaba muchísima plata en la construcción, nos dedicamos a trabajar, pero fuertemente, en salud y en educación. Y demostramos que con tan poca plata, lo que nosotros criticábamos, lo hicimos realidad. Y demostramos que nuestra crítica era algo real. Y con trabajo que se podía hacer. cooperativo. Exacto, con trabajo cooperativa. Porque nosotros decíamos, bueno, a ver, nos dicen 200 viviendas, construimos 200 viviendas. Pero che, acá queda plata. ¿Qué hacemos con esta plata? Nosotros tenemos 900 delegados. En la asamblea se resolvía qué se hacía con esa plata que quedaba. Y alcanzaba para todo. Nosotros, a ver, teníamos cerca de 5.000 trabajadores, donde a la cual cobraban mensualmente. Y no eran únicamente cooperativistas, ¿no? Sino que había compañeros de salud, profesionales como médicos, cirujanos, odontólogos. Y después había, en los sectores de educación, había profesores, maestros, porteros. Después estaba el área de deporte que teníamos, donde teníamos nosotros 24 piletas de natación, con polideportivo, con cancha de fútbol, cancha de básquet. Y dentro de cada polideportivo, una salita de primer auxilio. Y después teníamos por cada localidad 4 o 5 fábricas. De las 14 localidades nosotros habíamos construido vivienda. O sea, plata que quedaba nosotros invertíamos porque pensábamos que en algún momento, cuando nos toque la malaria, los compañeros no iban a tener hambre. No es que no iban a tener hambre, no iban a quedar sin trabajo. Y sin embargo, estos tipos nos avasallaron tanto, nos robaron todo, nos sacaron todo. No se conformaron con humillarnos a nosotros, sino que fueron por el resto de la provincia, donde hicieron muchísimos, pero muchísimos negocios, y que lamentablemente lo único que fue perjudicado fue el pueblo. Bueno, pero nosotros a eso demostramos que esto es posible, ¿sí? O sea, que con muy poca plata, queda la memoria histórica. Plata se puede hacer eso. Y después de ahí, mirá, ¿no? Después de ahí recién nosotros armamos el partido político y recién nos candidateamos. Después de haber demostrado cómo se manejaba un cierto presupuesto, manejado por cooperativa en la construcción de 750 viviendas. ¿Sí? Hemos demostrado que esta plata y se hace esto. No es que la plata que quedaba se los llevaba Milagro, los que están ahora de Milagro. No. Nosotros dijimos, esto se hace esto. ¿Sí? Es por eso que muchos compañeros nuestros que hoy están en la cárcel, en un principio cuando paramos, todos nos detienen, no entendíamos por qué estábamos en la cárcel. No, hasta que logramos entender que éramos presos políticos. Nos costó mucho, Claro. Muchísimo nos costó. Sí, yo me acuerdo, te vine a ver en febrero del 2016, la primera vez, la otra vine con el perro Berbisky, no sé si te acordás. Sí. Y recuerdo las charlas adentro del Alto Comedero, ¿no? Los domingos tan dolorosos también con el daño que generaron esta gente, ¿no? Ahí fue cuando Horacio, me acuerdo que él me dijo... Te sacó a caminar. Sí, caminamos y yo se me caían las lágrimas y le decía, no entiendo por qué estoy presa. Yo no robé nada. Que sigan haciendo allanamiento, que sigan buscando plata, no van a encontrar porque nunca robamos nada. Y yo no tengo plata guardada en ningún banco internacional, no tengo plata guardada en mi casa, en ningún lado. Ni cuentas en Panamá como tiene Exacto. Macri, digamos. Y él me decía, nosotros cometimos un error. Y le decía que nosotros nunca le dijimos a ustedes que por hacer todo lo que hicieron podrían venir a parar acá en la cárcel. Nosotros teníamos que haberle dicho a ustedes. Claro. Y son una de las cosas que me quedó así medio pendiente y después pensando más en frío. Tiene razón, tuvo razón que yo nunca me preparé para estar en la cárcel, me preparé para todo, menos para estar en la cárcel, ¿no? Y fue muy doloroso porque te imaginas que nosotros las otras organizaciones sociales le decían, hagan las cosas porque ustedes van a ir presos, hagan esto, no choren, y te imaginas había 26 organizaciones sociales que trabajaban en conjunto con nosotros y hablábamos con ellos, ¿no? Y resulta que nosotros que teníamos todo al día, las cuentas al día, las viviendas construidas, teníamos mucho más obra de lo que correspondía, estamos presos. Como decir, ¿qué pasó acá? A ver, ¿cuál es parte de la película que me la he perdido? ¿Viste? Pero bueno,
Entiendo y hoy lo tengo muy claro de que somos presos políticos. Son muy claros esto porque también eso ve por cada campaña que hay, cada 2 años. Sale a tapete la Tupac Amaru, que se chorearon todos, que no hicieron nada. Y bueno, hoy la gente misma, parte del sector de Jujuy, se da cuenta que quienes se chorearon todos son ellos los que están en este momento. Lo que te hablan despacito, lo que te hablan pausadamente, lo que nunca dicen malas palabras. Los prolijitos, Los prolijitos, lo que por ahí digamos, lo que se peinan todos los días con gomina. Ellos son los que... El del guante blanco. Te chorean todo y más que todo, ¿no? No se están choreando en carretera, en camionada. Y no únicamente, vos dirías, bueno, están choreando la coparticipación, no. Se están choreando muchísimo... Los recursos naturales. Litio, la minería, petróleo. Fíjate, hace una semana hubo un incendio en Ingenio de la Esperanza. Sí, que murieron 7 personas, creo. Hay más. Han muertos. Sí, hay cerca de 11. ¿Sí? Sorprendente, excepto C5N por ahí, dijo y habló muy por arriba del accidente, pero después no hubo nadie que diga por qué se produjo el accidente, qué pasó con el accidente. No salió a ningún lado. Claro. Sí. Y sin embargo hay trabajadores que se quedaron mal, hay familias que... destrozadas. Ya no lo tienen vivos los familiares. El ingenio fue un uso del gobierno de turno para hacer grandes negociados. ¿Y qué lo siguen haciendo? ¿Sí? Bueno, eso con la protección del actual gobernador. Exacto. Inmorales. Mira, te voy a ir más a fondo. No es protección de Gerardo Morales, al contrario. Gerardo Morales tiene puestas muchas cosas y en Ingenio Esperanza. Él es uno de los parte de los compradores, tanto él... Accionistas. Exacto, y él tanto, y la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, que es la Titina Falcone, son uno de los que tienen parte de los negocios ahí, ¿sí? Y que no salieron a dar la respuesta en esta semana cuando no aparecían los cuerpos de los compañeros que estuvieron en el accidente. Y que no le están dando respuesta. Voy a ir en este momento al Ingenio La Esperanza y la gente está desolada, está sola, se siente desprotegida. Y te imaginas que el Ingenio La Esperanza movía el mercado de la economía social no solo en la localidad del Ingenio La Esperanza, sino también en San Pedro, que es San Pedro un pueblo mucho más grande. Sí. Y hoy con la quiebra del ingenio, estos pueblos con el tiempo van a quedar a ser un pueblo fantasma. Pueblo fantasma, claro. Sí. Obligan a la migración de la gente. Exacto. Bueno, y eso es lo que es la política de Gerardo Morales en chico y la política de Macri un poco más grande y la política en Latinoamérica de Norteamérica hacia Latinoamérica, ¿no? Te quiero preguntar algo vinculado a algunos debates que hubo en las últimas semanas, focalizados en Bolivia, pero vinculado al tema del feminismo y cómo algunos sectores no logran vincular las luchas feministas con las luchas políticas, ¿no? Como mujer, como militante política, como una mujer que se ha empoderado y ha dirigido a muchísimos varones, ¿no? En la Tupac, y eso habla también de un empoderamiento femenino muy importante que ya está en los libros de historia de nuestro país, digamos, ¿no? ¿Qué pensás como mujer, las persecuciones a las mujeres en Bolivia por un lado y la incomprensión de algunos sectores acerca de las luchas de la mujer? Vos sabés que hoy hablaba con unos amigos con respecto a lo que me acabas de decir, ¿no? Que las hermanas de los pueblos originarios, ¿sí? De por sí toda la vida fueron las que han dirigido. Han dirigido desde una chacra, desde un telar, desde la casa, desde el plantar la tierra, desde ir a pescar y de cuidar a la familia, ¿sí? El hombre siempre ha estado en la dualidad, el hombre y la mujer, o la mujer y la mujer o el hombre y el hombre, pero siempre se ha movido con dualidad. ¿Sí? Y sé que a mí me costó porque Jujuy es una provincia machista, ¿sí? Y a mí me costó mucho porque cuando en mi primera salida como juventud, yo militaba en el PJ, Partido Justicialista, como juventud por ahí me veían que gritaba un poco más fuerte, después recién reinstalada la democracia, y me miraban con una cara diciendo, ¿y esta? O cuando había una marcha y había que quemar goma, era la que estaba en la punta de la marcha y llevando las gomas para quemar. Y yo decía, pero con eso no dejo de ser mujer. Al contrario, yo lo que quiero demostrar es que yo puedo hacer, o las mujeres podemos hacer lo mismo que pueden hacer los hombres.
no es una cuestión de quitar espacio, sino demostrar que uno puede hacer lo mismo, ¿sí? Y quizá uno esté quemando goma y bueno, y el hombre que vaya a hacer otra cosa que tenga que hacer y estamos todos bien. No, es la dualidad, es de hacer trabajo. La complementariedad. Exacto, exacto. Y costó todo el existir, me costó muchísimo, muchísimo me costó posesionarme como mujer, ¿no? Y también lograr que las mujeres también se acepten como son cada una de ellas y que a su vez también los hombres las respeten como tal. Bueno, en Argentina tenemos el ejemplo de Cristina también, ¿no? Sí. Que realmente ha mostrado, sobre todo en las últimas generaciones, que la mujer no solamente dirige, sino que puede ser conducción política, ¿no? Y también lo ha demostrado ahora incluso al elegir a quien va a ser su presidente también. Fíjate, me acuerdo cuando Cristina por ahí estaba en un acto y hablaba, y por ahí no sé si te acordás del famoso audio que le decía Parrilli. Ah, sí, sí, boludo, sí. Sí, pelotudo, sí. ¿Viste? Bueno. Y salieron a criticar a la derecha, pero un montón a Cristina. Y después Macri se hartó de decir carajo, mierda, en toda la campaña y nadie dijo nada. O sea, está todo bien que Macri lo diga, pero no lo puede decir ni Cristina. Es que los blanquitos, viste, del poder pueden. Es así. Es el claro ejemplo, Cristina no lo puede decir, pero ahora Macri sí. Y ahora, ¿por qué no le salen a criticar a Macri por su vocablo? Sí. Hay una discriminación de clase para los periodistas, sobre todo, sí, parece, sí. ¿no? Bueno, no solo discriminación de clase para algunos periodistas, sino es cuestión de bolsillo. Claro. Mientras más te subo la pauta publicitaria y mal criticar a Cristina y a Alberto, son mejor periodistas para ellos. ¿Qué podemos soñar, Milagro, para los próximos años? ¿Qué le podemos pedir a Fernández Fernández? ¿Qué heridas pueden de alguna manera curarse del daño que han hecho esta gente durante 4 años? ¿Qué soñamos? ¿Qué soñás vos? Mira, vos a lo mejor con lo que te diga me va a decir que soy de los chiquitajes, pero es pueblo. Yo siento, vos sabés que desde que nosotros nos creamos la Tupac Amaru, me sentí con una deuda muy grande con los jubilados. Y hoy me sigo sintiendo con una deuda muy grande. ¿Por qué con los jubilados? Porque los jubilados son nuestros padres, nuestros abuelos, son los que se levantaron a las 5 de la mañana a levantar la patria, trabajaron toda una vida para que en algún momento de la vida que le quede, estar tranquilo. Y hoy duele mucho, ¿no?, que muchos de ellos estén durmiendo en la calle, duele mucho que muchos de ellos hoy no tengan para los medicamentos o no tengan cómo pagar los impuestos. Y que a los 2 días que ganó Alberto dijo que él iba a dar el 20%, ¿no? Sueño con que no solo el 20%, sino que tengan los medicamentos gratis, que estén bien, que lo poco o mucho de vida que le queda la pasen bien. Y recuperar a todos esos niños que están en la calle durmiendo, que son más de 600.000 niños en todo el país. Recuperar los puestos de trabajo, reabrir la fábrica, mover el mercado económico, para que puedan volver a surgir de nuevo esa alegría que sabíamos tener. Yo te cuento una anécdota, ¿no? Y esa anécdota para mí es una anécdota muy bonita. Nosotros, los compañeros de la Tupac, cuando comenzamos a armar la Tupac, lo hicimos con los compañeros que eran desocupados, que habían quedado sin trabajo, y con compañeros que no tenían nada que ver con la política. Y por ahí dicen, los peores del barrio. Bueno, con eso los peores, ¿sí? Y nos costó mucho trabajar con ellos, y nosotros armamos una materia que es la autoestima, y que nos fue bastante bien, ¿no? Porque los chicos por ahí decían, vos le decías, che, entremos a una confitería, no te quería entrar, no, yo ahí no entro. Era como que ponían una barrera. Che, entremos a un restaurante, no, yo ahí no entro. Entonces... se autodiscriminaban. Claro. Entonces, y eso a nosotros, y cuando vos hablabas de los blancos, o de los gringos, o de los ricos o de los gringos, eso hay urgente. O sea, te veía vos que sos gringo, él ya decía que vos eras lo mismo que eran todos los... Del enemigo, sí. Nosotros le enseñamos que hay gringos y gringos, y ricos y ricos. ¿Sí? Hay ricos que trabajaron toda una vida y se hicieron y pudieron mantener esa riqueza, ¿sí? Trabajando toda una vida, y a algunos han heredado esa riqueza. Otros que se hicieron ricos de la noche a la mañana, robando a todo un pueblo, jodiendo, quitando las tierras a los pueblos originarios, que eso sí, yo coincido con lo que uno a veces tiene que tener cuidado. Y con los gringos pasa lo mismo, ¿sí? Porque le decíamos de que
si vos discriminas a un gringo, vos estás haciendo lo mismo que ellos te hacen a vos. Y ellos me decían, mira, no me doy cuenta. Y los compañeros, vos sabés que una vuelta les llevé a una confitería acá en Jujuy, que es Carena. Carena es una confitería por nosotros decimos confitería de cheto. Cobraban un sueldo y todos me dicen flaca, mi esto. Yo nunca he dejado que me traten de usted. Me dice, flaca, ¿qué hace? Vamos para el centro, ¿no? Habían cobrado eso. Vamos. Y yo con 10 pibitos, entre varones y chicas, ¿no? Y digo, entremos acá. No. Eso es solamente para... Le entremos, le digo, si yo acá vengo todas las noches por ahí a tomar un café, un collón. Bah. Entonces se sientan, ¿no? Se sientan así, ¿no? Orgullosos, digamos. No, orgullosos. Entonces cada uno pide lo que quería pedir. Y el mozo me dice, ¿te hace cargo de los chicos? Los chicos no te van a robar, yo me hace cargo de los chicos. Es más, cada uno se va a hacer cargo de cada uno. Y el mozo. Entonces viene el dueño de la confitería, que es José Nayar, y me dice, tranquila, nosotros, está bien, Milagro, me dice, no, sí. Entonces se sientan los chicos, y mira, te cuento la letra completa porque me interesa mucho. Hasta los mismos empleados discriminaban a los chicos de la villa. Sí, claro. Entonces me dicen, nos sentamos, uno pide un sándwich, el otro pide pizza, cada uno pide cada uno. Yo también me pedí un cortado y no podemos charlar de una cosa, de otra. Terminan de comer, trae el mozo el ticket, me lo da a mí. Entonces, ¿yo qué hago? Le doy al otro compañero, hace la vaca vos. Entonces todos ponen, La parte el mozo miraba así, correspondiente. porque parece que el mozo pensaba que le pagaba eso. Se ponen, salimos para afuera y me paro en la vereda y le digo, ¿y qué tal? Dice, pero yo acá únicamente entraba a vender diario, a lustrar zapatos, nunca entré a tomar nada. Y estaban emocionados. Entonces le digo, ¿te das cuenta que tu plata es la misma que la que está sentado ese hombrecito ahí? Sí, me dice, ¿no? Y vos te ganaste la plata honestamente. ¿Por qué no te puede dar un gusto de que cuando cobras te sentás en una confitería o te sentás en un restaurante, llevas a tu familia y comes algo rico? Sí, ¿no? Entonces después esa anécdota los chicos lo contaban a todos lados. A todos lados. Sí, porque tiene que ver con la autoestima y cómo el poder muchas veces destruye la posibilidad de los compañeros de los sectores populares a empoderarse y saberse iguales, ¿no? Porque somos iguales, pero el discurso del poder hace que creamos que somos inferiores, ¿no? Es que depende de los dirigentes, depende de nosotros, depende de lo que gobierna. Porque si el que gobierna o el dirigente le hace sentir al otro que es igual que él o mejor que él, más vale que se entren a empoderar. Bueno, eso es lo que hoy pasa en Bolivia. Claro. El pueblo boliviano está empoderado. Y a ellos no le va a ser fácil que agachen la cabeza. No le va a ser fácil. No. Yo lloré mucho por eso. Es más, hace 2 o 3 días que recién estoy hablando del tema porque no quería hablar del tema. ¿Te choqueaba mucho? Mucho, no, porque conozco a muchos dirigentes de Bolivia y son excelentes dirigentes, honestos, trabajadores. Y más me dolió cuando una hermana de 7 polleras decía, estos que vienen de Santa Cruz nos quieren enseñar a comer, nos quieren decir qué tenemos que comer, cómo tenemos que vivir. Y mostraba su manita así, dice, yo trabajo la tierra, a mí la tierra me engrandece. Y decía lo mismo que decían hace 500 años atrás los pueblos originarios, ¿no? Y dicen, hicieron lo mismo que cuando nos vinieron a colonizar. Vinieron con la Biblia, vinieron con la cruz. Y... Sí, es doloroso, sobre todo porque detrás de todo esto está claramente Washington, ¿no? Y esto hay que decirlo y y la gente lo tiene que saber, ¿no? Porque si no uno en realidad oculta quizá lo más importante, ¿no? Que es que el imperio existe, el imperio no quiere que nuestros pueblos seamos independientes y la gente sea igual, sea igualitaria, porque eso es un peligro que nos podemos poner a desafiar, digamos, su injerencia, etcétera, ¿no? Qué difícil es hacer tomar conciencia a nuestros pueblos de que la patria grande tiene un gran enemigo común. A ellos no les interesa la plata, a ellos les interesa el poder. No, yo creo que mucho lo que, no sé, podemos entender mucho, poco de política. Es claro que perdió mucho, Norteamérica perdió mucho poder en Europa y ahora viene por Latinoamérica para poder empoderarse de nuevo.
y nada es casual lo que pasa en Bolivia, nada es casual lo que está pasando en algunos países donde el pueblo está diciendo basta. Chile despertó, Colombia despertó, y creo que hay gobiernos como Brasil, como Lula, que dignificaron a muchos compañeros y no van a retroceder. Hay un pueblo de pie, Latinoamérica está de pie, está de pie. Y no solo el pueblo, sino que conjunto con el pueblo también están los pueblos originarios. Vos fíjate, el otro día veía la represión de Chile y veía marchas, ¿no? Marcha y represión de Chile, y que es muy doloroso lo que está viviendo Chile, ¿no? Pero en medio de la marcha había bandera de los mapuches, que nunca se había visto. O lo que pasó en Ecuador. Impresionante. Los pueblos originarios se están poniendo de pie. Se están poniendo de pie y además exigen cuidar la tierra, ¿no? Terminar con el extractivismo y que se respeten las costumbres diferentes, igualitarias a otras costumbres, ¿no? Y que nos quieren imponer formas de comer, como bien vos decías, formas de trabajar la tierra, que le metamos pesticidas a nuestras tierras. Y ahí también evidentemente hay una fuerza telúrica, algo que está de la tierra que viene y que avanza en Cuba, en Ecuador, en Chile, en Haití, etcétera, y que está dando respuesta, ¿no? Sí, ¿Es sí. el prólogo de un sueño latinoamericano de volver a tenerlo después de 200 años? Es una gran pregunta que uno Yo no sé cuánto tiempo irán a resistir con lo que hoy está pasando en Chile, con lo que hoy está pasando en Venezuela, con lo que está pasando en Colombia. Que todo un pueblo se ha levantado. ¿Cuánto tiempo más van a seguir matando hermanos? O en Bolivia. ¿Cuánto tiempo más? Sí, el pueblo se ha levantado. El pueblo no está agachando la cabeza. ¿Cuánto tiempo más? La milicia, los militares que responden a ellos, los carabineros, gendarmes, como lo quieras llamar. ¿Cuánto tiempo más ellos van a seguir con esa embestida? Llegó un momento que Estados Unidos va a poder soportar todo las revueltas que hay en los países, ¿no? Nosotros sabíamos, nuestros abuelos nos sabían decir que nosotros no teníamos frontera, que éramos toda una sola Via Yala. Y la Via Yala es donde éramos todos una sola tierra, no había ni Argentina, ni Bolivia, ni Colombia, ni Chile, éramos toda una sola Via Yala. ¿Sí? Eso es lo que somos nosotros. Nada es casual lo que hoy está pasando en el resto de los países, ¿no? Nada es casual. Hay algo que está evidentemente explotando de alguna manera. Yo te quiero preguntar, sobre todo, vos fuiste estos últimos 4 años una referente, como decía al inicio, de la resistencia, ¿no? De aquellos que estaban siendo perseguidos, porque al perseguirte a vos, trataban de darnos miedo a nosotros, ¿no? Al resto. Era la manera que tenían para advertirnos que si luchábamos nos iba a pasar lo mismo que te pasaba a vos. La manera de perseguirte a vos era un mensaje a toda la sociedad, como lo hicieron en los 70, que la manera de desaparecer compañeros era advertirle al resto lo que les iba a pasar si seguían en el activismo, la militancia revolucionaria, ¿no? Sí. ¿Qué te pasó, en tu tránsito por Alto Comodero, en esta prisión que también, más allá, sigue siendo una prisión política domiciliaria, etcétera? Cuando pensás en la solidaridad que tuviste, en los compañeros que estábamos pensando en vos, en aquellos que de alguna manera alzábamos nuestra voz en cualquier lugar para defender a todos los presos políticos, ¿qué te pasaba? Y me sentía muy agradecida por todo lo que estaba viviendo, a pesar de que no fue momentos lindos, fue momentos horribles, porque avasallaron a mi familia, avasallaron a la organización, a mis compañeros, pero a su vez también había sentido mucho reconocimiento, cosa que antes no lo había sentido, ¿no? Porque quizás nosotros hacíamos obra, y quizás nunca la inaugurábamos, sino que dejábamos que los compañeros comiencen a usar y trabajar, y a lo que no eran tupaqueros también, que lo usen y que utilicen todo lo que hacíamos nosotros. Y en este último tiempo tener un reconocimiento de muchos sectores que quizás ni siquiera nosotros conocíamos, para mí fue muy fuerte, ¿no? Fuerte en lo positivo. Fuerte porque sentirse tan reconocida, y si vos me preguntas hoy, ¿y tenés conciencia de tal reconocimiento que es tan amplio? Y seguramente que voy a tomar conciencia cuando salga a la calle, ¿sí? Pero estoy agradecida por los comités, por los organismos de derechos humanos, por los artistas, por los periodistas,
por los sectores políticos. Sé que el nombre nuestro hizo que muchos se peleasen, porque, por ejemplo, en el caso de Alberto, que se terminó peleándose con Massa, sí, Alberto se peleó con Massa, y me vino a ver esto, o de Alberto Rodríguez Sá también, que me vino a ver, o de Kicillof, o del Cuervo Larroque, compañeros que militaban en la calle y que no tuvieron miedo y estuvieron al lado nuestro, ¿no? De Horacio Berbisky, de Raúl Zaffaroni, ¿cuánto, no? ¿Cuánto? La Tati, Eve, Carlotto, Estela, tantos compañeros que yo creo que nunca voy a terminar de agradecer todo lo que hicieron por nosotros, todos, que continuamente estaban atentos, continuamente estaban viendo a ver qué nos pasaba, hacían todos los seguimientos de nosotros y confiaron en nosotros, ¿sí? Confiaron, y eso es lo que también es parte de la resistencia que nos ayudó a nosotros fortalecernos, ¿no? Y no decaer. Y lo que siempre digo, uno ha habido gracias a los hermanos de los pueblos originarios, gracias a los abuelos dirigentes de los pueblos originarios también, ¿no? Que nos dieron mucha fortaleza y nos encaminaron con su sabiduría, ¿no? Te voy a hacer la última pregunta y me gustaría, antes de empezar, le grabaste un video a una niña jovencita, Guadalupe, y a su madre, y yo la escuché la grabación y me emocioné un poquito porque le estabas hablando a una nena de 10 años, y hay muchos chicos que son nuestros hijos, en algunos casos ya casi nuestros nietos, digamos, que empiezan a darse cuenta de las cosas importantes de la vida y empiezan a dejar la artificialidad, las boludeces, las tonterías y darse cuenta de las grandes peleas importantes de la vida. Si yo te pidiese a vos que le hables frente a la cámara ahí y le mandes un mensaje a esa generación, a esos chicos que van a agarrar la posta, ¿no? Porque nosotros, bueno, la vida pasa y de acá a 20, 30 años soñamos con que haya cientos de Milagro Sala y haya muchos compañeros en las calles peleando por un futuro digno para nuestra patria grande. ¿Qué le dirías, Milagro? Primero que no hagamos milagrismo, que tengo muchas cosas que decir a los chicos, que esperanza, que estudien, se reciban, que sean dignos, que salgan a militar, no interesa el color de bandera, porque la patria nuestra tiene que dar vuelta, un giro muy fuerte, y que defiendamos nuestra patria porque es donde vivimos, donde comemos, donde nacemos, y que la militancia tiene que ser la primera palabra donde nosotros tenemos que aprender a decir la militancia honesta, y que por ahí una vez se reniega de los sectores políticos, que algunos son egoístas porque quieren ellos desde que nacen hasta que mueren, quieren seguir siendo los líderes, ¿sí? Pero nosotros los dirigentes tenemos que aprender a tener la humildad de decir que en algún momento tenemos que entregar la bandera de la resistencia. Y son ustedes lo que queremos entregar. Yo sueño con entregar la bandera de la resistencia antes que cierre los ojos a los militantes jóvenes, porque para mí la juventud es el futuro de nuestra patria. La juventud más que nada, porque es lo que nos va a renovar a toda la dirigencia que hoy muchas veces uno reniega. Así que simplemente a militar en la escuela, en los colegios, en las universidades. Los jóvenes, por hecho, siempre se han caracterizado, y que me pasó eso, ¿no? A veces me mandaba 10.000 cagadas, pero así aprendí y salí adelante. Y la revolución de la vida, la revolución del acompañamiento, de la alegría, se hace acá, en Argentina, para después poder ser solidario con los otros países y defender Latinoamérica, defender la Via Yala de los pueblos originarios, defender la tierra. No interesa donde militemos, pero militemos y no dejemos nunca de militar, porque es la única manera que nosotros podamos entender y crear la patria que nosotros queramos. Bueno, Milagro, nos emocionaste a todos los que estamos acá, y antes de despedirnos te preparamos un regalito, que ahora el último regalito de la tarde, que es una canción compañera, que va a cantar
para nosotros Pablo Enríquez, que con música de Goizueta, me lo anoté, y letra de un preso político detenido en Devoto en la década del 70. Agradecerte y te voy a dar un beso así, pero un abrazo. Gracias. No, gracias a vos. Gracias por tu lucha. Gracias. Con los brazos abiertos nos despedimos. Los brazos abiertos y enredados en cuerdas de acero enredados. Los brazos abiertos y los ojos quietos. No pudiste callarte en mi silencio, no pude atarme a tus manos, no alcancé a decirte no me esperes, y a saber que me decías hasta pronto, pero pude sí crecerme de a poco, en lo blando de tu luna en creciente, siempre estuve abrazándote de adentro, más maduro cada mes y menos roto. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Nos encontramos con los brazos prolongados, tus muñecas maniatadas con las mías, con los lazos diminutos de las manos, 9 meses de encarnada rebeldía. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Grande, bien. Gracias, gracias, gracias. Así nos fuimos, Madera Noble, especial Jujuy, con la querida Milagro Sala, con Raúl ahí, agradecido siempre. Y volveremos seguramente, volveremos de mil formas, con Madera Noble y Libre, y con muchos programas, y con Milagro Libre, que es como la queremos, la necesitamos, y el pueblo requiere también que todos los militantes estén en la calle para recuperar la patria. Gracias. Ve liviano como el aire, ve tan solo con lo opuesto y nada más. Soy madera noble al viento, vos un soplo de aire a tiempo y nada más. Cuando caigan las distancias que inventamos para hablar, quedarán solo los miedos y unas pocas cosas que traerán a la memoria que nuestra desigualdad no es una verdad tan cierta, sino una conquista más. Enciende todo como el fuego, sé brillante como el agua y nada más. Soy la brisa que despierta, vos el sol cuando acaricia y da calor. Cuando caigan nuestros muros, solo lazos quedarán, toqueteando nuestros cuerpos en un juego sin final. Y no habrá más pesadillas que aún en plena oscuridad nos empujen al infierno de prohibirnos decidir. Cuando caigan las distancias que inventamos para hablar, quedarán solo los miedos.